Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, bienvenidos a esta tercera parte de la charla, ¿sí? Si no vieron las dos anteriores, antes de ver esta les recomiendo que vean la parte 1 y la parte 2. Esta es la tercera parte de la charla sobre el género de terror, el género de horror. Y nos vamos a ocupar del siglo XX, de aquello que pasó en el siglo XX, que es el siglo donde irrumpe el cine, ¿no? Es un detalle menor, ¿no? O sea que ahí vamos a abrirnos literatura y vamos a abrirnos hacia lo que es el cine. Dice jardín de senderos que se bifurcan, y en este caso se bifurca hacia el cine. Lo que me interesa es que veamos en todo caso qué va a pasar fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con la literatura y con la literatura de horror. Pensemos en principio que la literatura en el siglo XX empiezan a aparecer las vanguardias, que no es un detalle menor, es decir, aparecen las vanguardias en pintura, desde ya, las vanguardias en Bellas Artes, digamos, pero esto también va a influir y desde ya van a aparecer ciertas vanguardias en la literatura, ¿sí? Escritores como Virginia Woolf, escritores como James Joyce, escritores como Marcel Proust, como Kafka, como tantos otros que van a inaugurar, si quiere, una manera de escribir, un tipo de literatura, que vamos a llamar literatura de vanguardia, que se opone un poco a la literatura del siglo XIX, que se opone a la literatura de género, se opone a la fórmula, se opone a la receta, se opone a esto que tiene que ver con lo que fueron construyendo los géneros, es decir, una literatura que busca que el autor construya un tipo de texto autónomo de los géneros, que en todo caso sea el autor el que, a través de su expresión personal, construye algo que no puede ser vinculado en todo caso con los géneros tal cual los conocíamos. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con la gran invención del siglo XX, o aquellas cuestiones que hacen que, como irrumpe en la literatura, el siglo XX la literatura, tenemos que ver con que surge la literatura de vanguardia, y por supuesto va a ser un hecho importante para entender un poco las dos direcciones que va a tomar, sobre todo en los primeros años, las primeras décadas, la literatura en el siglo XX. Pero por otro lado tenemos que hay una continuación de los géneros, por supuesto. Sigue habiendo toda una literatura que sigue trabajando los géneros y, entre otras cosas, el género de horror, el género de terror, va a seguir, por supuesto, muy firme, ¿no? Y ahí lo que tenemos es que, además de la literatura, van a empezar a aparecer las revistas, ¿sí? Sobre todo en Estados Unidos. Habíamos hablado, cuando hablamos del policial, de las Pulp Fiction, que van a tratar también de ciertos relatos de terror, historias macabras, historias truculentas, que por supuesto serían parte también de la literatura de terror. Pero me interesa que nos refiramos a uno de los grandes escritores del siglo XIX-XX, sobre todo de terror, que es Howard Philip Lovecraft, uno de los grandes autores también del género, uno de los grandes escritores del siglo XX, un escritor con una mitología, un personaje completamente legendario. Recomiendo, si les interesa el género, profundizar un poco en Lovecraft, porque es realmente un escritor muy interesante, un escritor que dio toda esta saga, los mitos de Cthulhu, muy acompañado por todos los que eran sus discípulos, que eran un montón de jóvenes en ese entonces, con quienes él se carteaba, y fueron desarrollando estos mitos que lo que proponen es una especie de origen posible de la Tierra, de una serie de seres bastante monstruosos que pueblan las entrañas de la Tierra, de la misma forma que Lovecraft también va a trabajar con criaturas del espacio exterior, que vienen de la Tierra, vampiros espaciales y demás. Pero básicamente es un gran escritor que le va a dar una gran vuelta al género. Los críticos hablan de un horror cósmico, de un horror sobrenatural, metafísico, pero que posiblemente tenga también una gran influencia después en el cine. Películas como Alien, ¿sí? Están muy influidas por todo el imaginario Lovecraftiano, que desde ya tenía a su vez una influencia de Poe, pero me parece que Lovecraft va a ser muy importante a la hora de abrir un poco el juego y permitir que muchos escritores, de otros Stephen King, o cierto Stephen King, también trabajaran desde esta dirección. Lovecraft tiene un libro que se llama El horror sobrenatural en la literatura, que es un libro en el cual lo que hace es pasar revista al género tal cual, hasta donde llega él, digamos, porque obviamente el último avatar de esa lista es lo que hace él, que es muy interesante, sobre todo por las teorías y sobre todo por la lectura que él hace del género, de la misma forma que Stephen King después va a tener un texto llamado Danza Macabra, que es muy recomendable, que es un poco la historia, la mirada que tiene Stephen King sobre precisamente el género. Pero bueno, pensemos en Lovecraft como uno de los grandes escritores fines del siglo XIX, principios del siglo XX de terror, que por supuesto van a dar un montón de, ya les decía, de influencia sobre otros. Y desde ya quería mencionar también, en esas influencias que tiene la literatura, sobre todo en Argentina, dos grandes escritores que van a trabajar lo sobrenatural, el terror y el horror. Son Horacio Quiroga y Leopoldo Lugones, que en Argentina creo que van a tener una gran cantidad de cuentos realmente buenos sobre del género, digamos, de terror, de horror, incluso caso de Lugones con cierto elemento científico, sobrenatural, ¿no? Pero me parece que son dos escritores, sobre todo Quiroga, muy influidos por Poe, y con una cantidad de universos ahí sumamente recomendables e interesantes. O sea que creo que forman parte, un poco al menos para nosotros, como parte de la tradición de lo que es el género. Después, por supuesto, en Argentina, en los años 30, los años 40, vendrá Borges, Luis Casares, Silvino Campo,
luego Cortázar, que son fundamentales, pero me parece que en ese sentido tal vez no podemos ponerlos dentro de lo que es la literatura de terror y de horror, sino más bien la literatura fantástica, a la cual ya también le dedicaremos algún video, pero que entra en otro orden de cosas. Ningún cuento en principio de ellos propone el miedo, propone el terror, sino que más bien buscan otra dirección. Es una literatura fantástica, especulativa, una literatura que va por otro lado. Desde ya recomiendo la antología de literatura fantástica que escribieron Borges Bioy y Silvino Campo, donde hay una cantidad de textos, algunos de los cuales sí, ¿no? Son tal vez, si se quiere, de miedo, pero en principio irían en otra dirección. Por lo tanto, creo que lo que es el terror, me parece que este primer gran momento de la literatura del siglo XX es Lovecraft, y por supuesto lo que empieza a pasar en las revistas, porque lo que empieza a pasar en las revistas va a tener mucha vinculación a lo que va a pasar, por supuesto, después en el cine. Podemos pensar que el cine se inventa en 1895, en Estados Unidos empieza a producirse películas, y uno de los primeros géneros, o en todo caso uno de los géneros que empieza a aparecer ahí dando vueltas, son las historias terribles, historias macabras y de terror. De entrada vemos que, por ejemplo, Frankenstein ya se filma en la época del cine mudo, es decir, hay como unas pequeñas muestras de lo que tiene que ver con los antecedentes del género dentro de lo que es la producción hollywoodense. Pero donde primero va a aparecer un gran momento, o sea, algo que me parece realmente fundamental a la hora de hablar de cómo el género salta al cine. Recordemos que el cine va a retomar esos géneros populares, o sea, el cine se va a hacer cargo de la literatura del siglo XIX, el cine en cierta manera va a trabajar por un lado también las vanguardias, y que también van a encontrar en el cine un instrumento de expresión. Pensemos en el cine expresionista, pensemos en el cine surrealista, pensemos en el cine dadaísta, pensemos en todas las vanguardias que encontraron en el cine una posibilidad expresiva, por supuesto, pero también pensemos que el cine se va a hacer cargo de los géneros populares, ¿no? De la literatura de ciencia ficción, policial, de terror, etcétera, etcétera. Por lo tanto, realmente el cine es fundamental a la hora de entender lo que es la narración, el paso del siglo XIX al siglo XX, y después todo lo que el cine desde ya va a ir proponiendo a lo largo de la historia. Pero tengamos en cuenta esto, que es cómo el cine, en lo que tiene que ver con el género de terror, va a tener ciertos momentos que van a ser fundamentales, incluso algunos momentos que son un autor, un director particular, pero que son la mejor muestra, si se quiere, de lo que el cine era capaz de hacer con el género de horror. Es decir, todo lo que se había hecho en el siglo XIX, el cine lo va a releer de alguna forma en el siglo XX a través de películas. Y quizá este primer momento, se me ocurre decir a mí, donde el terror aparece en el cine genialmente representado, es el expresionismo alemán. ¿Sí? A partir de 1919, cuando termina la Primera Guerra Mundial, en Alemania surge lo que es la República de Weimar, y por supuesto surge el expresionismo alemán, donde la primera película, el gabinete del Dr. Caligari, va a dar lugar no solamente a una manera de entender desde el punto de vista audiovisual el cine, ¿sí? Con una iluminación, una concepción visual muy cercana a cierta pintura, ¿sí? Cierta pintura de Caravaggio, de Rembrandt, grandes claroscuros, luces y sombras y demás. Esto ya lo vimos también un poco en el video del policial, pero que tiene que ver con esta idea de cómo la imagen, cómo producen la imagen el expresionismo alemán, cómo buscan esta idea de el simbolismo a partir de la imagen, y cómo hay una gran tradición pictórica ahí detrás, no solamente la expresionista, sino de otro tipo también. Pero lo que vemos es cómo empiezan a producir grandes textos de terror, ¿sí? Pensemos en Murnau con Nosferatu, que es una relectura del Drácula de Bram Stoker. Pensemos en Fausto, que también va a ser Murnau. Pensemos en el Doctor Mabuse, que va a ser Fritz Lang. Y pensemos en un montón de películas que van a formar parte de estos casi 13, 14 años que dura el expresionismo alemán, hasta el año 33, cuando digamos, Hitler irrumpe y realmente tira por el suelo todo lo que se había construido. Pero durante esos años, un poquito más de una década, el cine expresionista alemán va a ser muy fuerte, va a ser muy potente. Por supuesto, va a exportar gran parte de sus técnicos a Estados Unidos, que van a salir corriendo al nazismo, y van a construir en Estados Unidos cosas con la influencia del expresionismo alemán. Pero desde ya ese imaginario de cómo representar lo terrorífico va a estar ya sentadas las bases durante el expresionismo alemán. ¿Sí? Ahí ya vemos una cantidad de películas que van a ser punto de partida de lo que va a venir después en gran medida. El segundo gran momento va a ser Hollywood, a partir de la llegada del sonoro, ¿sí? A partir del año 29, año 30, cuando vemos que Hollywood agarra todos los clásicos de literatura y empieza a filmarlos, en gran manera influidos por el expresionismo alemán, en algunos casos, pero ahí es cuando va a aparecer el Drácula de Toro Browning, el Frankenstein de James Whale, la momia, el hombre lobo, el fantasma de la ópera. Empiezan a aparecer todos los monstruos habidos y por haber, que forman parte del imaginario del siglo XIX, y que por supuesto van a estar ahí presentes en todo ese primer Hollywood, que de alguna forma va a encontrar en el terror uno de los géneros tal vez más característicos, ¿no? Con eso inmediatamente lo que vemos es que empieza a aparecer esto que conocemos como el cine de clase B, es decir,
Unos años después empieza a aparecer un cine de terror que está hecho con muy pocos medios, muchas veces con directores y actores muy poco conocidos, con poca producción, que muchas veces va a dar un cine bastante malo, pero en algunas ocasiones va a dar un cine absolutamente genial. Algunas películas como La marca de la pantera de Jack Turner, producida por Val Newton, que va a dar una serie de películas clase B muy interesantes, donde efectivamente hay pocos medios, hay pocos recursos, pero son grandes películas. Y ahí tenemos también un momento importante, ¿no?, que es lo que Hollywood va a hacer con el cine de clase B, todo lo que tiene que ver con la producción de terror, el cine de clase B, años 30, años 40, años 50, donde encontramos con grandísimos ejemplos de un cine que puede parecer pobre desde el punto de vista de producción, pero con grandes ideas y por supuesto grandes directores, y con algo que me parece también interesante, que es la propuesta estética que van a hacer. O sea que ahí hay otro momento también sumamente interesante. Y va a ser en Estados Unidos también, donde va a aparecer en los años 50 Roger Corman, que va a ser otro de los grandes momentos del cine de clase B de terror, sobre todo porque Corman no solamente va a llevar una gran cantidad de cuentos de Edgar Allan Poe al cine, La casa de Usher, El túnel del amontilado, El peso y el péndulo, El cuervo, sino que va a proponer una estética y una mirada sobre el terror también muy interesante, muy cercana a la clase B, por supuesto, pero con toda una cantidad de cosas que me parece que van a ser sumamente influyentes y que desde ya tienen su peso dentro de lo que es la historia del género. Inmediatamente, por esos años también, vemos que en Inglaterra va a aparecer la Hammer, que es la productora que va a dar un montón de Dráculas, Frankenstein, momias y demás criaturas, muchas de ellas dirigidas por Terence Fisher, que tal vez es el director más conocido, tal vez el mejor director de la Hammer, que va a hacer grandes revisiones, pues van a hacer muchas versiones, digo, de Drácula, de Frankenstein, van a hacer muchas revisiones, donde lo que hay son grandes relecturas, es decir, lo que hacen es releer el género desde el punto de vista de lo que hay en literatura, con una mirada muy propia a la época y con muchas veces una metáfora de lo que tiene que ver con lo que es volver a hacer en los años 50 a Drácula o a Frankenstein, ¿no? Es decir, hay algo que tiene que ver con que no son figuritas de museo, sino que hay relecturas sobre esos mitos populares, ¿no?, que son esos monstruos del siglo XIX. O sea que la Hammer es otro gran momento, si se quiere, que me parece a tener en cuenta. Y siguiendo en Europa, pero yéndonos hacia Italia, nos vamos a encontrar que en los años 60 también va a surgir algo que se conoce como el giallo. El giallo, amarillo en italiano, es un movimiento que va a involucrar cine y literatura, que va a aparecer en los años 60, específicamente en el año 1963, ahora les voy a decir por qué, y se va a prolongar durante la década del 70. Ahí lo que van a aparecer es una serie de directores que van a producir películas de misterio, de horror, slasher, o sea, de asesinos psicóticos, digamos, siempre por supuesto con Hitchcock y Psicosis a la cabeza, que van a dar una gran cantidad de películas, algunas clásicos del cine. El que va a originar todo, el que va a empezar todo va a ser Mario Bava, con la película que se conoce, que se llama La muchacha que sabía demasiado, por supuesto un guiño de ojo a El hombre que sabía demasiado de Hitchcock, ¿no? Esta película en 1963 va a inaugurar el giallo, que va a continuar con otros directores, por ejemplo su hijo Lamberto Bava, que va a continuar también dirigiendo cine. Aparecerán directores como Lucio Fulci y por supuesto el más conocido, que es Dario Argento. Dario Argento, que es un gran director de terror, gran director de películas de misterio, de enigma, de asesinos seriales, psicóticos y demás, y que va a dar grandes películas como Rojo Profundo, como Tinieblas, como Suspiria, como El pájaro de las plumas de cristal. Es decir, es un director realmente interesante a tener en cuenta desde ya, y por supuesto con una gran cantidad de películas. Creo que lo ponen de lleno entre uno de los directores más interesantes de lo que es la historia del cine de terror. Y en los años finales de los 60, a principios de los 70, Estados Unidos también, me pareció John Carpenter, que tal vez él sea el más grande director de cine fantástico de todos los tiempos, me animo a decir, creo, ¿no? Digo como director que ha hecho muchas películas del género, pues después hay muestras por ahí diseminadas, ¿no? Pero creo que Carpenter como corpus de obra me parece que es tal vez el más grande director de cine de terror. Halloween, Asalto al Precinto 13, El enigma de otro mundo, Príncipe de las tinieblas, es decir, vampiros. Es un director genial de terror por la lectura que hizo del género, por cómo trabaja la tradición, una gran influencia del cine Howard Hawks, del cine clásico de Hollywood, pero también de la literatura. Ha filmado textos de autores del género o ha hecho relecturas interesantes de Poe o de Lovecraft, y por supuesto también con la influencia de ciertos elementos europeos. Es decir, en Carpenter se condensa gran parte de la tradición del género. Creo que Carpenter en ese sentido es tal vez decía, el más grande director del género, y que le ha dado una vuelta enorme a través de una concepción de la puesta en escena, una mirada sobre el género fundamental, un uso de la música, que además componía él, que han hecho a través de sus películas algunos de los grandes clásicos, me animo a decir, de la historia del cine. Por eso yo creo que es un director
fundamental, más allá de que sea del género de terror, digo, es un director fundamental para, me parece, dentro de lo que es la historia del cine. Y después, lo que no podía dejar de mencionar es cómo en el terror empiezan a aparecer algunos directores que se le empiezan a animar, algunos grandes directores. Habíamos dicho que en Estados Unidos estaba muy vinculada a la clase B, pero de pronto van a empezar a aparecer directores que se van a animar a hacer películas de terror y que van a empezar a elevar el listón, si se quiere, de lo que es la calidad, por un lado, y por otro lado, lo que es la visión que se puede tener sobre el género. Y tal vez la primer gran muestra de esto va a ser Hitchcock y va a ser Psicosis, ¿no? En 1960, cuando Hitchcock hace Psicosis y pone la película de terror 10 escalones o 1000 escalones más arriba de los que estaba. Es decir, efectivamente, a partir de Psicosis, la cosa cambia completamente. El terror ya no es lo que era. Hay otra cosa que tiene que ver con el terror físico, con la figura del psycho killer, lo que en Estados Unidos van a ser las slasher movies, ¿no? Las películas de asesinos, maniáticos, psicóticos, seriales, y que por supuesto va a dar lugar a miles de películas, películas como Halloween de John Carpenter, de cierta manera deudora de Psicosis de Hitchcock, y que por supuesto va a ser fundamental por el trabajo formal que va a hacer Hitchcock con el género, y después porque va a decir efectivamente este género me joda, se lo puede tomar en serio y se puede hacer, digamos, Psicosis. Por lo tanto, Hitchcock va a ser el primero. Después vendrá Polanski con Repulsión, que es una película extraordinaria, y después vendrá la de Rosemary y El Inquilino, es decir, muestras geniales de lo que se puede hacer también con el terror, muy deudor también de Hitchcock. Por supuesto, en los 70 vendrá El Exorcista de Friedkin, que también es una película extraordinaria de terror. Luego vendrá la adaptación que va a ser Brian De Palma de Carrie, de la primera novela de Stephen King, que también es una adaptación extraordinaria. Luego vendrá El Resplandor de Kubrick, que también es una gran película de terror. Pensemos que una de las cosas que a mí siempre me pareció extraordinaria es que El Resplandor es una película que va a retomar la tradición del gótico. No olvidemos que Kubrick llama para hacer el guión a una mujer que era profesora de literatura gótica, y esa traslación que van a hacer de lo gótico al Hotel Overlook va a ser evidente. Así como en la literatura gótica vemos un castillo con pasadizos, con fantasmas, con habitaciones, mazmorras y demás, en El Resplandor vemos lo mismo. En vez de un castillo hay un hotel, están los largos pasillos, están las habitaciones tenebrosas, esas mazmorras, hay fantasmas, hay aparecidos, o sea, es la misma idea. Por eso digo que ahí hay algo que tiene que ver con la relectura que va a hacer Kubrick en El Resplandor de ciertos elementos del gótico y cómo los va a reescribir, como vemos que El Resplandor es una gran reescritura de ciertos elementos del gótico. Por eso digo, no en vano, Kubrick llama a esta mujer, Diane Johnson, como para trabajar el guión de la película y hacer una adaptación en donde él vio en la novela de Stephen King efectivamente algo que le podía servir para hacer una mirada sobre el género, creo yo, muy interesante. Y luego habrá, digo, montones de ejemplos. Ustedes tendrán seguramente ejemplos, podemos pensar en El Alien de Ridley Scott, también con un gran momento de terror. Es decir, empiezan a aparecer muchos directores que creo que van de a poco aportando mucho al género, y desde ya el cine encuentra en el terror a través de los efectos especiales y a través de los distintos subgéneros, ¿no?, que empiezan a aparecer, las películas gore, las películas con distintas clasificaciones posibles, como uno de los géneros potentes, como uno de los géneros que realmente da grandes películas y por supuesto al cual muchos directores son tan afines, y por supuesto esto da un público enorme en todo el mundo, ¿no? O sea que me parece que ahí en el sentido el género de terror en el cine va a ser muy potente. Por supuesto lo que tiene es que va a ir degenerando mucho, está lleno de películas realmente malas, está lleno de cosas realmente imposibles, es un género que trabaja mucho el refrito y la copia, el plagio, y la verdad es que ahí es cuando uno dice, bueno, el género se ha muchas veces gastado en función de la cantidad de películas malas que se han hecho sobre el género, un género que a veces está muy vinculado a una cosa bastante infantil o adolescente en el peor sentido de la palabra, y por supuesto es cuando el género se empieza a agotar o empieza ya a copiarse a sí mismo, un punto que se hace bastante insoportable. Pero creo que ha dado grandes directores a partir de los años 80, a partir de los años 90, creo que hay directores que han tenido miradas interesantes sobre el género. Pero nos quedamos con la literatura, ¿sí?, pensando en que el cine efectivamente es uno de los lugares donde el terror evidentemente encuentra, gracias a obviamente la imagen y el sonido, un lugar en el cual desarrollarse. Es un gran, sobre el siglo XIX, es un gran paso adelante, ¿no?, una gran manera diferente de representar el miedo y el terror. Pero desde ya nos quedamos con la literatura, y hemos dicho que Lovecraft era tal vez uno de los grandes ejemplos del comienzo del siglo XX, y después van a empezar a aparecer muchísimos autores que van a trabajar el género, sobre todo porque se vuelve sumamente popular. Habíamos dicho que también en las revistas, en los cómics aparece esta posibilidad, y desde ya a quien no podemos obviar es un escritor como Stephen King, ¿no?, que
Parece que es, tal vez, dentro de lo que es la literatura de terror de Estados Unidos, un tercer avatar, ¿no? Poe, Lovecraft, Stephen King, por supuesto, un escritor con muchos detractores, pero yo creo que tiene tal vez una gran producción, enorme, exagerada por momentos, pero donde tal vez hay algunas de sus novelas que realmente son clásicos del género. O sea que me parece que ahí hay muchas novelas que uno podría llegar a considerar que son copias, son reescrituras o tienen poco valor, pero creo que hay otras que son realmente valiosísimas y muy buenas. Lo que me interesa es, en todo caso, como para ir terminando sobre Stephen King, esta idea de Stephen King precisamente de empezar a aportar ciertas cosas al género. Y una de las primeras cosas que me interesa es que vamos a pensar que Stephen King, que era maestro, colegio, empieza a ver, por ejemplo, en las aulas que hay una violencia, que hay una suerte de cosa que todavía no tenía un nombre y con el tiempo será el bullying, y que esos niños a su vez traían de sus casas algo que con el tiempo será la violencia doméstica, la violencia familiar, y que eso va a aparecer ya en su primera novela, en Carrie, los años 70. Es decir, Carrie es una historia de terror, sí, es una historia de miedo también, sobrenatural también, pero aparecen elementos que son el bullying y la violencia de género. Acuérdense de esta nena, Carrie, que sufre violencia familiar, la madre la maltrata, le pega, y a su vez le practican bullying los compañeros de colegio, después por supuesto se venga. Pero toda esta historia, atravesada por el patito feo y por una serie de historias ahí míticas que uno podría pensar, desde ya que son fundamentales para ver cómo Stephen King lo que hace es sumar un elemento social al género. O sea, aparece una influencia de lo que en la sociedad estaba pasando, y Stephen King lo transforma en algo que tiene que ver con algo así como politizar en cierta manera el género. O sea, poner los problemas de la sociedad en la literatura fantástica. Con el disfraz del género, con el disfraz de la literatura fantástica, aparece metaforizado estos problemas. Ya habíamos visto en los años 60, ya había habido relatos sobre soldados que vuelven de Vietnam y se convierten en zombies. Es una serie de cosas que uno veía cómo se intentaba de alguna manera releer el género a través de una modernidad, y donde se intentaba metaforizar cosas que pasaban en el presente, por supuesto, a través de lo que permitía el género, a través de la máscara o la excusa del género, aparecían metaforizados problemas sociales, problemas políticos, incluso ideológicos. Pero creo que Stephen King realmente lo va a trabajar mucho en Carrie, lo va a trabajar en sus siguientes novelas, y vamos a ver cómo va a aparecer esa mirada sobre Estados Unidos, en donde problemas sociales y políticos aparecen metaforizados a través de historias de terror. Creo que realmente lo va a hacer muy bien, y me parece que esto va a dar lugar también a que muchos escritores trabajen en esa dirección. En Argentina tenemos un gran ejemplo de eso, creo que es lo que hace Mariano Enríquez. Mariano Enríquez precisamente trabaja con elementos de la literatura mundial de terror, con la literatura con herencia europea, con herencia norteamericana, de Poe, de Lovecraft, de los mitos o de las leyendas, digamos, terroríficas o del género europeas, pero le da una mirada muy argentina. Es decir, en vez de poner criaturas que son propias del mundo anglosajón, pone, por ejemplo, unas muchachas que juegan al Ouija y lo que hacen es invocar a los desaparecidos de la dictadura. Es decir, hay un cartonero en otro cuento que es unos personajes que lanza una maldición en un barrio privado. Es decir, todo lo propio idiosincrático de lo argentino, de lo porteño, de lo que son los barrios, ¿no? De la historia que pasa en Constitución, con una gente que vive en la calle. Es decir, todo lo argentino o todo lo propio de lo que ocurre en Buenos Aires actualmente, lo que ocurre en Argentina en este momento, pero visto a través de lo que permite el género. Por eso creo que es una gran operación, si se quiere llamarla así, de lectura y traducción de elementos que están ahí flotando en la tradición del género a nivel mundial, y pasarlos a lo argentino. Por eso creo que es también un gran aporte. Algunos de los cuentos creo que realmente son grandes hallazgos de lo que se puede hacer con el género, traído a un contexto determinado, con una mirada determinada, donde por supuesto ahí es cuando vemos la riqueza de los géneros, como efectivamente los géneros son maleables y uno puede empujarlos en una dirección en otra, y por supuesto dar cosas que al menos para nosotros resultan bastante novedosas. Por eso creo que hay algo que me parece muy interesante de estos cuentos ya les digo, de Mariano Enríquez. Por lo tanto, llegamos a un momento, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, vimos la transformación que se produjo, y luego siglo XX a siglo XXI, cuando van a aparecer también autores que van a intentar renovar el género, van a hibridar el género con otros, van a mezclar elementos de un género con otro. Esto ya lo empezamos a ver en los años 80, todo el auge que es lo que consideramos como lo posmoderno, ¿sí? Donde empiezan a hibridarse los géneros. Buenos ejemplos de eso en el cine son Alien, ¿no? Alien de Ridley Scott, película de terror, pero también ciencia ficción, y empezamos a verlo de a poquito, y por supuesto tiene que ver con un género que en cierta manera puede todavía producir cosas relativamente nuevas, aunque la mayoría de cosas que yo al menos veo me parece que son
copias de la copia y bastante poco interesantes, pero todavía no tiene la esperanza de que se hagan cosas que valgan la pena. De hecho, basta poner Netflix para ver que se sigue haciendo, se sigue produciendo cine de terror, series de terror, sigue habiendo un público ávido de películas y series de terror, y por lo tanto el género está, sigue vigente, pero les digo, la mayoría de las veces uno no ve más que cosas que son la copia de la copia, pero uno siempre tiene la esperanza de que aparezcan cosas nuevas, y eso es precisamente lo que esperamos del género de terror, el género del miedo. Así que bueno, terminamos acá, espero que les haya resultado interesante, son estos 3 videos, con una recopilación, tal vez apresurada, lo más sintética que he podido, para que no se haga eterno, de lo que es el género de terror, el género de horror psicológico, que realmente recorre gran parte de la historia, al menos de la humanidad. Nos veremos entonces la próxima. Si les gustó el video, denle a me gusta, suscríbanse al canal y por supuesto si quieren saber un poquito más de mi trabajo, consulten mi página web. Nos vemos en la próxima y espero que estén muy bien. Chao.